El pensamiento político de Hegel. Bernard Bourdieu. Para la filosofía hegeliana, la vida política responde a un interés que el filósofo, quien encuentra el ámbito propio de la libertad o la felicidad únicamente en el saber absoluto, considera subordinado. Pero la persistencia de este interés como interés monstruoso que devora a todas las restantes preocupaciones manifiesta que en el nivel del espíritu objetivo, la razón, a la que sin embargo se considera interior a lo real, no logra objetivarse totalmente, que la historia resiste a su propio espíritu inmanente, que la reconciliación de la existencia y la esencia en la efectividad, identidad de lo racional y lo real, demora en realizarse. Si bien la Revolución Francesa, que expresa un momento decisivo de la historia universal, ha señalado el comienzo de un esfuerzo consciente de objetivación del espíritu, este esfuerzo no logra culminar en la edificación de un mundo ético-político perfectamente ajustado a la razón. Los acontecimientos de 1830, que ilustran este retraso irrazonable de la objetivación de la razón todopoderosa, parecen destruir el optimismo de quien, considerándose el secretario del espíritu del mundo, estaba seguro de la realización de esta razón divina que actúa en la historia. En los cursos de filosofía de la historia dictados en el último semestre del periodo lectivo de 1830-1831, Hegel deja entrever cierta decepción y un sentimiento de cansancio. Finalmente, dice, después de 40 años de guerras y tremendas perturbaciones, un viejo corazón podría complacerse en el fin de estos desórdenes y en la paz. Pero la paz no llega, y Hegel ve la causa de este hecho por una parte en la persistencia del catolicismo y por otra en el desarrollo del liberalismo. Si el principio del primero es un ser fuera de sí, es decir, la exterioridad, la objetividad o la diferencia exclusiva, el del segundo es por lo contrario la subjetividad pura, formal, la interioridad exclusiva, es decir, la identidad del entendimiento. La unilateralidad de sus principios que los opone entre sí, como el antiguo régimen y la revolución, los opone más esencialmente a la razón, que es la identidad de la identidad y la diferencia. El catolicismo niega radicalmente la razón, pues niega la identidad, que a juicio de Hegel avanza sobre la diferencia. El liberalismo, cuyo principio está vinculado al que ciertamente más concreto informa el protestantismo, representa un proceso y un progreso comparado con el catolicismo, y como solo niega la diferencia, afecta menos profundamente a la razón, pero ambos se oponen a la racionalización de lo real. Uno porque consagra un real irracional a causa de su no identidad, y el otro porque opone vanamente la pseudorazón de la identidad abstracta a lo real empírico cuyo momento característico es la diferencia. De ahí que el filósofo, cuyo lema era la reconciliación con el espíritu esencial de la época, espíritu que precisamente por serlo es la identidad de la idea y la realidad de la lógica y la naturaleza, consagra los años que transcurren entre la publicación de la filosofía del derecho y su muerte a combatir la manifestación accidental de la época contraria a su espíritu, el irracionalismo católico o liberal. Hegel denuncia en el ascenso del clericalismo y del papismo que acompaña a la restauración política una amenaza grave para la unidad y el carácter absoluto del Estado. Esta preocupación orienta los nuevos temas referidos a la relación entre la política y la religión en la segunda edición de la Enciclopedia, publicada en 1827. Mientras que en 1821 Hegel se contentaba con afirmar la necesidad política como garantía y consagración de la vida ética que culminaba en el Estado, de una disposición religiosa que podía tener cualquier contenido, ahora vincula tanto más íntimamente la racionalidad y, por lo tanto, la realidad efectiva, la solidez del Estado y el contenido racional de la religión, cuanto que presenta la esfera absoluta que es esta como la base de la vida ética y del Estado. Ciertamente el contenido racional del Estado se despliega de acuerdo con una necesidad inmanente a su propio nivel, pero la solidez empírica del Estado racional descansa sobre la adhesión plena del hombre a su racionalidad. Y esta adhesión a la racionalidad del Estado, figura todavía abstracta del espíritu, arraiga a su vez en la adhesión de los individuos a una religión racional, y la religión, donde reside su conciencia más íntima, es el fundamento concreto que alimenta con su vitalidad los grados más abstractos de la vida ética y del Estado. Como ya no se ocupa del Estado para sí mismo, sino su situación relativa en el seno del desarrollo enciclopédico, Hegel afirma aquí explícitamente el principio de su dialéctica. Solo lo concreto asegura el ser de lo abstracto cuya verdad es. De este modo resume o reasume manifiestamente para concluir los temas iniciales de Tubinga, pero después de haber fundado racionalmente la primacía, otrora afirmada únicamente mediante el raciocinio, de la religión con respecto a la política.
rechaza el error monstruoso de los que quieren ver en la religión y la política dos realidades separadas e incluso indiferentes una respecto de la otra, y contra ese error afirma en sus últimos cursos que las leyes hallan su confirmación suprema en la religión. De ahí que la pretensión de organizar el Estado sobre la base del principio de la libertad en los países católicos, es decir, donde la religión es religión de la no libertad, está condenada al fracaso, pues la letra de la legislación no puede ofrecer resistencia al espíritu, incluso sin espíritu de la religión. Es falso afirmar el principio de que es posible arrancar las cadenas del derecho y la libertad sin que se libere la conciencia. Es falso que pueda darse una revolución sin reforma, escribe Hegel. Así, los revolucionarios de los países católicos han olvidado que con la religión católica no es posible ninguna constitución racional, o por lo menos creyeron equivocadamente que luchando contra ella desde fuera y a partir del nivel más abstracto del derecho y la política, por ende de un modo doblemente abstracto, podrían destruirla. El catolicismo, figura todavía abstracta de la religión, puede ser refutado únicamente mediante una figura más concreta que él, la del protestantismo, cuya verdad realizada es el saber especulativo alemán. Este refuta igualmente la refutación abstracta del catolicismo, que es el liberalismo, el cual, aunque alimentado por el espíritu protestante, olvida el contenido orgánico racional al que se aplica el libre examen de este último y absolutiza la forma de la libertad en una libertad formal impotente ante la sinrazón existente, a la que de ese modo deja perdurar o permite restaurar. Así, partiendo de Francia, la abstracción del liberalismo ha recorrido el mundo romano, pero este permaneció atado por la esclavitud religiosa a la no libertad política. La lucha hegeliana por la razón y la libertad es, por lo tanto, también una lucha contra la caricatura que ofrece de ellas el formalismo liberal de los demagogos. Al atacar a estos en cuanto servidor del gobierno prusiano, Hegel defiende en realidad al Estado que, animado por la fe protestante, se organiza efectivamente según la razón y la libertad verdaderas. En efecto, ese Estado necesita que se lo defienda, pues no está a salvo de la tentación liberal que puede postergar inútilmente el momento de la realización necesaria de la razón concreta. En su último escrito, publicado poco antes de su muerte, acerca de la ley inglesa de la Reforma de 1831, Hegel medita precisamente sobre el ejemplo de Inglaterra, que después de haber resistido durante mucho tiempo al liberalismo político, estaba agitada por el proyecto White de una reforma del derecho electoral en el sentido liberal de una más justa representatividad parlamentaria de los ciudadanos. En su artículo, Hegel saluda la inquietud del gobierno británico en el sentido de conferir más justicia y razón a un derecho electoral esencialmente positivo histórico que permitía todas las formas de corrupción, pero duda de la posibilidad de realizar eficazmente esta reforma. A mi juicio, o a su juicio, la ley, por una parte, establecerá en Inglaterra la contradicción entre los antiguos privilegios positivos y el principio racional de la igualdad política de los ciudadanos, y por otra define este principio racional de acuerdo con la irracionalidad del simple entendimiento, elaborando un derecho electoral de carácter censal que considera al individuo como tal y no como perteneciente a la organización diferenciada de la sociedad civil. Este carácter inorgánico del contenido de la ley inglesa reaparece también en la forma con arreglo a la cual debe operarse su realización, pues el paso de una legislación basada únicamente en el derecho positivo a una legislación que reposa también sobre el principio contrario de la libertad formal se realizará sin la instancia mediatizadora de un reinado fuerte que no existe en Inglaterra, de modo que al producirse el conflicto entre los hombres nuevos que ingresen en el Parlamento y los representantes del antiguo orden, tanto unos como otros, solo podrán apelar al pueblo, provocando así el peligro de la revolución. La parte publicada del artículo de Hegel culmina así con este temor de que una reforma irracional de la sinrazón existente desemboque en la revolución sangrienta y estéril obstáculo que se opone a la realización de la verdadera libertad. Pero esta inquietud de Hegel ante el desarrollo peligroso de la agitación revolucionaria promovida en el mundo por el principio de la subjetividad separada de la sustancia no destruye, aunque atempere un tanto, el optimismo fundamental del filósofo. La oposición de la sustancia y la subjetividad, que la subjetividad obstinada en sí misma de los espíritus finitos contemporáneos no quiere ni puede resolver, habrá de resolverse, Hegel está seguro de ello, gracias al espíritu infinito que actúa en la historia. El filósofo de la historia y la política, que como filósofo solo puede decir lo que es, culmina su prodigiosa reflexión sobre la base de esta anticipación. Y escribe Hegel: así se desarrollan el movimiento y la agitación. La historia se encuentra frente a este choque, este nudo, este problema, y tendrá que resolverlo en los tiempos futuros. En realidad, la historia no podrá trabajar
en la solución que todavía falta de este problema de la libertad concreta del hombre, sino movilizando fuerzas cuya naturaleza y organización demostrarán para algunos que la racionalidad hegeliana era todavía una racionalidad abstracta y formal. El estatismo hegeliano será impugnado en los hechos por la corriente nacionalista y más aún por la socialista. El marxismo se presentará como la verdad del hegelianismo, pero de todos modos, la empresa inaudita del racionalismo hegeliano suministrará a Marx el instrumento conceptual que le permitirá superar teóricamente los conceptos hegelianos y orientar la transformación práctica del mundo que ha ofrecido tan notable testimonio de sí mismo en la filosofía de Hegel.